personas que el día de hoy nos acompañan de forma presencial y a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Mariana Reyes Laguna, me corresponde darles la bienvenida tanto a la magistrada Villafuerte como a ustedes, estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México, a esta Escuela Judicial Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual es su casa y como tal se siente honrada de recibirles. El día de hoy, con motivo del programa de cátedras del Tribunal Electoral, presenciarán la conferencia denominada Visión Práctica del Procedimiento Especial Sancionador en Materia Electoral. En esta conferencia se detallará el procedimiento especial sancionador. En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los procedimientos sancionadores se dividen en ordinarios y especiales. Los primeros atañen a faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales y los especiales son de carácter expedito, instaurados por faltas cometidas dentro de los procesos electorales. En el procedimiento electoral existe una distribución de competencias, donde el INE se limita a sustanciar el procedimiento y turnar el expediente a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para su resolución. Por la vía del procedimiento especial, se resuelven denuncias relativas a la violación al modelo de comunicación política, siendo una herramienta importante cuyo diseño legal es de apenas de 7 artículos. Quizá podríamos pensar que esto lo pone en una dimensión estrecha en la materia electoral, pero sucede todo lo contrario, pues ha mostrado ser una herramienta que va más allá de sancionar ilícitos. Su trascendencia llega a ser un medio de materialización de los derechos humanos y marca la pauta de conducción de las y de los actores políticos, al generar certeza en el ámbito de la comunicación política, propaganda gubernamental, uso de recursos públicos, incursión y repercusión de las redes sociales en el debate público, así como violencia política contra las mujeres en razón de género y muchos otros temas que seguramente se sumarán en el proceso electoral en curso. Sin nada más que añadir, cedo el uso de la palabra a nuestra profesora investigadora Gabriela Villafuerte Coello, dando inicio así a la conferencia magistral y dando una lectura a su síntesis curricular. Si quieres, si no, bueno. Rápidamente. Egresó de la Facultad de Derecho de la UNAM en 1988, obtuvo el grado de licenciatura con mención honorífica. En la propia institución cursó la especialidad de Derecho Constitucional, cuenta con el máster en Derechos Humanos, con perspectiva de género y paridad político-electoral por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha y la Escuela Judicial Electoral. Inició su desempeño profesional dentro del Poder Judicial de la Federación en 1989. Desde entonces ha ocupado distintos cargos de la carrera judicial: actuaria judicial, secretaria de juzgado de distrito, secretaria proyectista de Tribunal Colegiado de Circuito, secretaria técnica de ponencia en el Consejo de la Judicatura Federal, secretaria instructora de magistrado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El 11 de septiembre de 2014, el Senado de la República la designó como magistrada de la Sala Regional Especializada del propio Tribunal Electoral por un periodo de 9 años. Imparte cursos, talleres, conferencias en espacios académicos y diversas instituciones alrededor del país. Da la clase de maestría en Derecho Constitucional en la Escuela Libre de Derecho. Actualmente es profesora investigadora en la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias, Mariana. Y bueno, pues antes que nada saludarles y por supuesto darles la bienvenida a la Escuela Judicial Electoral, en donde, bueno, es un espacio académico. Y como espacio académico me gustaría que esto no fuera un monólogo. En el momento que quieran, que deseen hacer alguna participación, alguna intervención, hacer algún comentario, se los agradecería muchísimo. Y bueno, la visión práctica del procedimiento especial sancionador. ¿Alguien de ustedes ha escuchado del procedimiento especial sancionador? ¿Algo? ¿Poquito? ¿Nada? ¿Tienen idea? ¿Nada? ¿Quiénes? Bueno, creo que a mí lo que me llama la atención es que es una creación jurisprudencial, ¿no? No es tanto que esté en la ley, sino por el contexto, creo que es lo especial, ¿no? Así es, así nace, ese es su génesis. Aquí, ¿quiénes están en la carrera de Derecho? Ciencias Políticas, ¿qué otra? ¿Nada más? ¿Tenemos Ciencias Políticas y Derecho? Y Economía. Bien, pues esta es una perfecta combinación para el tema y los temas que vamos a platicar.
Obviamente la materia electoral en general tiene medios de impugnación. La materia electoral tiene distintos medios de impugnación que están en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pero efectivamente, el procedimiento especial sancionador nace justo como nos dice Francisco. ¿Qué es lo que pasa? Los procedimientos sancionadores para verificar irregularidades ilícitos los conocía el Instituto Nacional Electoral, pero había algunos que requerían que tuvieran una lógica distinta de celeridad y los temas que se trataban. Entonces, esa es la primera parte del procedimiento especial sancionador. Denuncias que se llevaban ante el Instituto Nacional Electoral y que después llegaban a Sala Superior, en donde fue Sala Superior que estableció en una primera fase del procedimiento que tenía que ser un procedimiento no el ordinario que estaba definido y diseñado en las normas, sino que tenía que ser a través de un procedimiento específico y expedito, con reglas que tuvieran esa base en los procedimientos sancionadores, pero con reglas de expeditez. Entonces, así es justamente como surge el procedimiento sancionador y después viene ya a través de jurisprudencia de la sala superior. En 2007, 2008 se establece ya dentro de las normas, pero de conocimiento del Instituto Nacional Electoral, y en recurso de apelación iba a llegar a la Sala Superior. Pero es en la reforma de 2014, es decir, cuando hay una reforma muy potente, una reforma profunda a nivel constitucional, cuando se diseña este procedimiento como lo conocemos hoy. Este procedimiento nace con una reforma constitucional y nace a la par del procedimiento la Sala Regional Especializada. Hasta ese entonces el Tribunal Electoral estaba conformado, quizá ustedes ya lo saben, por la Sala Superior y 5 salas regionales, divididas en circunscripciones territoriales, 5 circunscripciones territoriales, y esas eran las salas. Y a partir de 2014 nace la sala de regional, no tiene nada, eso es un paréntesis. La competencia de la sala especializada es nacional. Ahorita les voy a ir definiendo algunas partes de su competencia como sala que se dedicaría a resolver el procedimiento especial sancionador. Este procedimiento, ¿cuál es la diferencia? Que inicia en el INE, en el Instituto Nacional Electoral, en la unidad técnica de lo contencioso electoral, es decir, ahí se presentan las quejas, se presenta a través de una queja o una denuncia. ¿Quién? Cualquier persona tiene interés, legitimación para promover quejas. Entonces, inicia en sede administrativa y se resuelve en sede jurisdiccional. Es decir, entra por una puerta, que es la autoridad administrativa, y sale por la puerta de la autoridad jurisdiccional. Aquí no hay instancias, aquí no hay jerarquía de autoridades. Entre el Instituto Nacional Electoral investiga, unidad técnica, y sala especializada resuelve, no hay jerarquía de autoridades, es totalmente horizontal, es un procedimiento dual. Esa es la característica, digamos, novedosa que se establece como característica diferenciadora.
¿Y qué es lo que pasa? Que las sentencias que dicte la sala regional especializada son recurribles y pasan a sala superior. Todas las sentencias de la sala especializada tienen un mecanismo de impugnación que se llama recurso del procedimiento especial sancionador y va a sala superior quien decide en última instancia. Ahora, ¿cuál es la competencia de la sala? Conforme a lo que tenemos en 2014 es una ley, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ahí tenemos el diseño del procedimiento especial sancionador. La base es constitucional, está por supuesto en el 99 y ahí está la base constitucional que se adiciona en 2014, en donde se establece que el INE conocerá de los procedimientos sancionadores y las resoluciones por parte del Tribunal Electoral. ¿A través de cuál? De una sala especializada. Entonces, ¿qué es la competencia? Y ya en la introducción, Mariana les decía, son 7 artículos. Eso es digamos, la materia normativa del procedimiento especial sancionador. Entonces, lo primero que podemos ver es que en apariencia, porque ha evolucionado muchísimo el procedimiento, en apariencia nace como un procedimiento muy acotado, meramente de legalidad y con un fin sancionador. Efectivamente es sancionador, claro que es sancionador, pero como veremos un poco y les daré algunos ejemplos de cómo ha ido transitando desde 2014, se ha ensanchado, no la competencia, se ha ensanchado la materia de análisis y de penetración del procedimiento especial sancionador. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Como lo dicen las normas, reglas, las violaciones al artículo 134 de la Constitución. ¿Cuál es ese artículo 134? Bueno, el artículo 134 está en un capítulo específico del servicio público y el 134 tiene que ver con la parte de los dineros del servicio público. Pero hay una adición desde 2007, que son los párrafos 7, 8 y 9 del artículo 134, en donde se establece el principio de no intervención del servicio público en los procesos electorales, de mantenerse al margen, de vigilar, cuidar el principio de equidad. Esto es la consecuencia. Cada proceso electoral, hay mucha juventud aquí, pero cada proceso electoral vienen las reformas después de cada proceso electoral para intentar blindar lo que sucedió en el proceso electoral previo. Y esa es la génesis de este artículo, en donde en 2007 y 2008, 2007 reforma constitucional, 2008 reforma legal, que se mantenga el servicio público. Y por eso nace ese artículo que se refuerza tanto el modelo de comunicación política como el tema del servicio público en la reforma constitucional de 2014. Entonces, tenemos que ya formalmente se establece que el procedimiento especial sancionador sirve, se promueve cuando hay violaciones al artículo 41 de la Constitución en temas de radio y televisión, violaciones al 134, cuando hay actos anticipados. Han oído de eso, ¿verdad? Se oye todos los días mediáticamente, desde hace no sé si 1 año y medio o una cosa así. Bueno, siempre, tampoco crean que es de hoy, Los actos anticipados de precampaña y campaña
es algo que ahora quizá por las redes sociales y la dinámica mediática que tenemos, es algo que está más en la mesa de comentarios. Pero cada proceso electoral hay un adelantamiento. Por eso es que existen los actos de precampaña. Los actos de precampaña son producto de una cuestión material y ya después se reglamentó, porque antes no había precampaña, pero como hacían actos anticipados de campaña, bueno, pues se reglamentó la precampaña. Ahora estamos en otro tipo de actos, así es que eso se los digo porque confirmamos que las normas vienen después de los acontecimientos. Tendríamos que tener una visión normativa de prevención. Eso es lo que necesitamos y ahí les estoy comentando algo que creo que debemos de ir moldeando, pero bueno. Entonces, eso es lo que ve el procedimiento especial sancionador y violaciones a las reglas de propaganda. Las reglas de propaganda ya son muy específicas, están en la ley, que no puede colocarse propaganda en equipamiento urbano, el tipo de material que tiene que ser la propaganda, el contenido en cuanto a la información que tiene, los materiales, lo que necesita, lo que se requiere la propaganda en sí y calumnia. Esos eran los ilícitos por los que nació el procedimiento especial sancionador. Pero ¿qué fue lo que pasó? O sea, bueno, ya les dije, mixto, porque participa una autoridad investiga y otra autoridad es la que resuelve. Es rápido, tiene que investigarse en 72 horas y resolverse en 72 horas, es decir, es un procedimiento sumario. Es dispositivo, ¿por qué? Porque es la autoridad la que investiga y la otra que resuelve. Y preventivo, porque existen las medidas cautelares. Ahora, ¿cuál es la materia prima del procedimiento especial sancionador? ¿Cuál es? Aunque tenga varias aristas de propaganda, del servicio público, radio y televisión, ciudadanía, etcétera, la materia prima es la comunicación política. Esa es realmente en donde se mueve la sala regional especializada en las determinaciones. ¿Y quiénes son las personas sentadas en la mesa de la comunicación política? Bien, partidos políticos, candidaturas, medios de comunicación, servicio público, ciudadanía. Digamos que esta es lo que, por supuesto, dependiendo quién contra quién, esa es la gente, y los actores políticos que están ahí. ¿Y cuáles son las vías en donde se cometen o se pueden cometer esos ilícitos? Por supuesto, radio, televisión, prensa escrita, redes sociales, revistas, bardas, espectaculares, todo lo que vean que tiene contenido de corte político electoral es susceptible de ser reclamado en el procedimiento especial sancionador. Y aquí voy a hacer justamente porque como es una parte esencial de la materia prima, voy a hacer un paréntesis para llamarles a la reflexión. La comunicación política parece un concepto que entendemos inmediatamente, un concepto de, no, aquí no es una clase de comunicación política, ni pretendo que lo sea, simplemente invitarles a la reflexión. Transmisión
y recepción de ideas. Es decir, la comunicación tiene ese propósito si lo analizáramos desde un punto de vista global. Entender que la comunicación tiene ese propósito esencial, pero ¿entendemos realmente la comunicación política como ese fenómeno de transmisión de ideas que trae implícito el entendimiento y el razonamiento? Todo el tiempo estamos generando contenidos. ¿Quién no tiene uno de estos? Todas las personas. Tenemos, ¿y qué hacemos con esto? ¿Lo tenemos como una herramienta de comunicación o un arma? Porque eso es esa es la realidad en la que vivimos todo el tiempo. Porque esa es la realidad que también tenemos que identificar. Y en el ámbito de los órganos jurisdiccionales, cuando ya, obviamente el procedimiento especial sancionador en su origen, pues no teníamos las redes sociales impugnadas, no había, nos centrábamos en prensa escrita, propaganda física y radio y televisión, porque esa es la materia. ¿Y por qué radio y televisión? Porque el artículo 41 establece que los tiempos del Estado se le entregan a los partidos políticos. Tienen derecho al uso de los tiempos del Estado. Y eso es lo que también se analiza en el procedimiento. Solo imagínense, el proceso electoral pasado, 2018, fueron más de 52 millones de spots de radio y televisión. ¿Sí? Yo también cuando vi la cifra dije, esa es la cifra. Imagínense ustedes la cantidad de contenidos en redes sociales. ¿Cuánto será diario? Diario. Si solamente con 48 minutos en campaña, repartidos en 30 segundos por partido político, horas de transmisiones. No me voy a meter al modelo de comunicación política porque nos llevaría varias clases. Pero lo importante es que adviertan lo que significa la comunicación política. Esa es a donde quiero un poco llamar su atención, porque tenemos, por supuesto, una comunicación que no sé si esté, o bueno, esa es una reflexión personal y la comparto con ustedes, estamos en un espacio académico. Yo la veo con una enfermedad progresiva. Hay toxicidad en la comunicación política. Pensamos en la libertad de expresión, claro que sí, el derecho a la libertad de expresión y por otro lado la comunicación política, la comunicación en general. Pero cuando pensamos qué tipo de expresiones está inmersa las redes sociales, que ahora pues los contenidos ya no tenemos que esperar a tener una noticia en un noticiario nocturno, matutino o vespertino. La ha mostrado ahora X, antes Twitter, que es la manera más rápida de conocer lo que sucede en el mundo. Pero también tenemos, no les voy a platicar a ustedes saben perfectamente porque vivimos inmersos en la dinámica de las redes sociales y también lo que trae aparejada las noticias falsas, el anonimato. ¿Y por qué se los comparto? Porque esas son las problemáticas a las que se enfrenta un procedimiento sancionador que tiene, cuya acto, medio comisivo es una red social. Lo primero es identificar quién está atrás de un aparato, quién hizo ese contenido. Y miren, tuvimos varias épocas en la sala especializada en la que estuve hasta el mes pasado,
Y tuvimos esta experiencia, por ejemplo, el Partido Verde Ecologista en 2015 con tweets en una dinámica muy similar, publicados por personas que están en el ambiente artístico, deportivo, etcétera. Y además tweets difundidos en veda. ¿Ya saben lo que es la veda? ¿Sabes lo que es la veda? Exacto. Imagínense, esa es la lógica de entonces de los tweets del Verde. Y ustedes conocíamos a todas las personas, eran 40 y tantos, casi 50 personas. Y no se pudieron emplazar a más de 16. ¿Y por qué? ¿Por el nombre artístico o porque viven fuera de la República Mexicana? Entonces no conocíamos el nombre real de la persona, pero todo mundo identificaba. Entonces, esa lógica ha ido cambiando. Y ahora tenemos la misma problemática, pero además con contenidos realizados ¿con qué? Con inteligencia artificial. O sea, ustedes imagínense, ¿se han imaginado una campaña publicitaria hecha con inteligencia artificial? Esa sería la parte sencilla de la ecuación. Una propaganda hecha y que sea positiva, por ejemplo. Pero si un partido político o una candidatura le hace una campaña negativa vía inteligencia artificial a oponentes, la investigación es compleja y ya la tuvimos. Les voy a ir dando algunos ejemplos conforme me vaya acordando, porque yo quisiera decirles que no hay asuntos o que fueron pocos, no, desafortunadamente la violación de las normas en la actividad, en la arena política es bastante habitual en los actores políticos, además tienen muchísima imaginación. Miren, en el proceso electoral pasado tuvimos una página, la denuncia de una página, es lo que me acuerdo ahora, que se llamaba Morena MX. ¿De quién creen que es esa página? ¿De quién sería en automático? ¿Verdad? Y cuando tecleabas Morena MX, salía propaganda en contra de Morena. Eso, inmediatamente, ¿quién denunció la página? Morena. Porque Morena dijo, esa no es mi página. Pero además están los buscadores, ustedes le saben al tema de los buscadores. Hay posibilidad de poner los buscadores al principio, ¿verdad? Entonces eso significa que ¿qué? Que hay monetización, exacto, dinero. Y si eso decía Morena, pones Morena y en el buscador sale Morena arriba y es contenido que me afecta. Otra, por ejemplo, elecciones 2018. Y en las elecciones 2018 aparecían buscadores en donde posicionaban a las distintas candidaturas presidenciales. Y eso es dinero. Pero es una manera de ingresar dinero a las campañas con mecanismos propios de las plataformas y las redes sociales. Y eso se tiene que analizar a la luz ¿de qué? Del principio de equidad de la contienda. Porque son dineros que no se declaran. Tuvimos otra que se llamaba Love Coins. ¿Qué quería esa página? Dinero virtual, exactamente.
pero no era una página ni de Morena, ni del entonces candidato a la presidencia. Y la denuncia venía justamente porque se estaban haciendo de recursos con una propaganda de recopilar a través de dinero, ¿cómo se llama? Monedas electrónicas. Entonces, esto fue en 2018. ¿Y por qué se los platico? Porque estamos en el proceso electoral, en este proceso electoral, que vamos a tener más de 20,000, no me sé el número exacto, 20,300, 500 personas que serán electas a los distintos cargos de elección popular. Todas las entidades federativas, salvo Coahuila, 9 gubernaturas, por supuesto todo el Congreso de la Unión, reelección, municipios, Presidencia de México. Entonces, toda esa gama de posibilidades va a estar en medio de lo que se va a denunciar vía el procedimiento especial sancionador. Todos los contenidos televisivos y radiales son susceptibles de ser impugnados vía el procedimiento. Todos los spots de los partidos políticos, todo lo que difundan en redes sociales, cualquier propaganda gubernamental que emitan los poderes públicos que no cumpla con los límites y restricciones que en campaña están dispuestos en los artículos constitucionales, en específico el 41, es susceptible de ser impugnado vía el procedimiento especial sancionador. Entonces, ustedes piensen en la propaganda. Si ven un espectacular en la calle, que seguramente ahorita de venida vieron 45,500, pues todo eso es susceptible de impugnarse. Entonces, imagínense el procedimiento especial sancionador a nivel federal, que es el que les estoy platicando. Pues este procedimiento especial sancionador se replica en las 32 entidades federativas, porque esa es la división de competencias. Entonces, hay un procedimiento especial sancionador que revisa la sala especializada, exclusivamente radio y televisión a nivel nacional, todas las elecciones en donde se utilice radio y televisión a través de las prerrogativas es competencia nacional. Y todo el tema de elecciones locales, es decir, gubernaturas, diputaciones locales y municipales, son competencia de cada una de las autoridades estatales, Instituto Electoral Local de cada estado y Tribunal Local de cada entidad federativa. Entonces ustedes imagínense cuál es la lógica del número de asuntos, exacto. O sea, es un volumen y el procedimiento especial sancionador, eso fue otro tema. Se diseñó en un principio o se pensó en un principio que iba a ser para proceso electoral, por la lógica de las conductas que están establecidas en el 470 de la LEGIPE. Pero empieza la denuncia de asuntos, empiezan a denunciar. ¿Por qué? Pues porque lo hemos visto, en nuestro país la actividad electoral va más allá de las fechas o de los tiempos de los procesos electorales. Entonces empezamos a ver esta denuncia de procesos, denuncias de contenidos que violan las normas, las leyes, fuera de proceso electoral. Entonces empezamos a ver una dinámica de ampliación de estas facultades de la sala especializada. Y ustedes cuando les diga sala especializada, procedimiento especial sancionador, multiplíquenlo por 32.
¿ok? Para que se vea la lógica de este conocimiento. Ahora, la competencia nacional, el Instituto Nacional Electoral instruye y ve los asuntos centrales, pero también hay 32 juntas locales. Los asuntos llegan vía local. No estoy hablando de las autoridades locales, de las estatales, sino parte del instituto local. Y después, 300 juntas distritales. Todo eso es la cantidad de asuntos en donde se analizan los contenidos. Entonces, a través de esas denuncias, y cuando vemos todo lo que hay de comunicación política y en la materia de la libertad de expresión, tenemos que empezar a pensar si la libertad de expresión, el cauce de la libertad de expresión, es de tal magnitud que se pueden permitir o no discriminación, discurso de odio, violencia en general, violencia política contra las mujeres, porque ese es otro tema que no estaba diseñado para el procedimiento especial sancionador, la violencia política contra las mujeres, que si ustedes analizan los contenidos y la cantidad de violencia que hay en el ámbito político electoral, tampoco era un diseño. Cuando pensamos ya ven que de repente salen, no de repente, muy seguido, niñas, niños y adolescentes. Tampoco estaba pensado el procedimiento especial sancionador para la protección de la niñez y la adolescencia. Sin embargo, empiezan las denuncias. Las denuncias empiezan a permear y a reclamar. ¿Qué pasa con esa niñez y esa adolescencia que aparece en un spot de televisión con la cara y con la imagen de la niñez? ¿O qué pasa con las personas con alguna discapacidad? Ya ven que ahora los spots vienen con subtítulos. ¿Se han fijado? Luego son muy aburridos, pues ni modo, sí son. Pero sí han visto spots de televisión de partidos políticos. Ya ven que ya traen subtítulos. Eso es a consecuencia de una sentencia de la sala especializada. Porque justamente tenemos que se reclama la falta de inclusión de personas con alguna discapacidad auditiva. Entonces, analizamos eso en sala especializada, eso fue en 2016, y verificamos que efectivamente el censo de población en aquella época, que seguro ahora es más, la población de personas con alguna, no estoy hablando de sordera absoluta, sino con alguna discapacidad auditiva, era más arriba de 5 millones de personas en aquel entonces. Había una exclusión auténtica, real, de personas con alguna discapacidad. Entonces, ordenamos a los partidos políticos a que subtitularan sus spots de televisión. Eso es, por eso les hablo de se ensancha. ¿Hacia dónde vamos? ¿Recuerdan que les dije que era sancionador de legalidad? Cuando hablamos de personas, de inclusión de personas, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de protección, de materialización. ¿Qué dice el artículo 1 de la Constitución? Progresividad. Muchas cosas dice nuestro artículo 1, pero entre otras, no discriminación y progresividad. Y entonces hablamos de personas, de cómo incluir personas con alguna discapacidad auditiva. ¿Qué dice nuestro artículo 4 de la Constitución? Muchas cosas también, no se preocupen. La protección, el interés superior de la niñez. Estaba diseñado el procedimiento especial sancionador en su origen
para proteger niñez? No. Están los ilícitos previstos claramente. ¿Y qué fue lo que hicimos? Cuando haya aparición, aquí un paréntesis, eso ya es algo personal. Para mí no deben de estar, no tienen por qué estar, pero ¿qué? Como yo soy jueza, mi objetividad me lleva a ir hacia esa parte de que haya cierta posibilidad del ejercicio de los derechos. ¿Y qué fue lo que hicimos en sala especializada? En un asunto que le llamamos ¿quién pompó? Porque ese es otro hábito en los órganos jurisdiccionales, bautizar los asuntos para identificarlos más fácilmente. En este asunto, tarde por supuesto, porque se ha usado y abusado de la niñez y la adolescencia en las campañas políticas, decidimos que para que estuvieran niñas, niños y adolescentes, se tenía que cumplir con requisitos mínimos de protección. ¿Está en las leyes o en las normas del procedimiento especial sancionador esa posibilidad? No. Pero por eso les hablo de la comunicación política, de en dónde están los contenidos. Esos contenidos, si tienen niñas, niños y adolescentes, tiene que cumplir ¿con qué? Con el artículo 4 de la Constitución, en donde establece como una obligación del Estado los cuidados reforzados de la niñez y la adolescencia. La sala especializada la consideramos como parte del Estado, ¿tiene obligaciones? Sí. De manera que ahí determinamos y ordenamos al Instituto Nacional Electoral que emitiera lineamientos específicos para la participación de niñez y adolescencia en los contenidos de las autoridades, de los partidos políticos, de las candidaturas, en espectaculares, en donde estén. Porque ¿saben qué nos encontramos? Que no había autorizaciones. Habían unos formatitos ahí llenados por el papá, la mamá, con cantidades ridículas, a veces 500 pesos, una cosa así. No teníamos la seguridad. Luego hay, ustedes lo han visto, hay spots de televisión o contenidos en donde pueden aparecer 15, 20, 70 niños, niñas y adolescentes. Y teníamos un bonche ahí de autorizaciones sin saber quién es quién o en dónde. ¿Ustedes saben el nivel de vulnerabilidad al que se expone la niñez y la adolescencia? Con la suplantación de personalidad, estas figuras del morphing y el cuáles son el cambiar, poner la cara de una niña, niño y la pornografía infantil, utilizarlos en contenidos, porque además no todo es nada más contenidos de radio y televisión. El problema son las redes sociales. ¿Y qué es lo que pasa con la niñez y la adolescencia expuesta en contenidos de actores políticos? ¿Pueden ser susceptibles de ser usados en pornografía infantil o no? Porque además ustedes saben que pues México no sé en qué primeros lugares se caracterice, pero de pornografía infantil tenemos el primer lugar. Entonces, imagínense el grado de vulnerabilidad. Personas que, y así empezamos a ver, pero miren, así, y eso se los comparto, así como los partidos políticos, la verdad hay que decirlo claramente, cumplieron con lo de los subtítulos, cumplieron, porque ahora no les falla, claro, ya después de haberles sancionado, porque cuando dijimos que los tenían que incorporar, no los incorporaban. Entonces, los sancionamos muchísimo por no incorporar subtítulos hasta que finalmente aprendieron. Pero ¿qué pasa con la niñez y la adolescencia? Todavía a la fecha siguen habiendo asuntos
que no cumplen con los lineamientos que el Instituto Nacional Electoral emitió. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que yo creo que ya va la 4ª versión de los lineamientos, porque los partidos políticos tienen mucha imaginación y ven la manera de subir niñez y adolescencia, entonces superan los lineamientos que hay y hay que pedirle al Instituto Nacional Electoral que mejore los lineamientos porque está la imaginación de los partidos políticos violando, ¿qué? El artículo 4 de la Constitución. Porque el artículo 4 es de observancia obligatoria para todas las personas que vivimos en este país, incluidos los partidos políticos. Y ha habido una resistencia para el cumplimiento de la protección de la niñez, que a la fecha seguimos teniendo asuntos cuando ya deberían de saber que si van a poner niñez y adolescencia hay que cumplir todos los requisitos, todos, por la vulnerabilidad a la que están expuestos. Y eso se llama derechos humanos, protección de derechos humanos. Y miren, un caso que tuvimos, que fue un caso que estaba mediáticamente, el caso de Yahweh. Ustedes ubican el jingle, la canción de Movimiento Naranja, seguro, ¿no? ¿Quién no sabe? Ahorita no traigo los datos, ni los tengo en la oficina, pero bueno, se los voy a platicar. La manera en que Yahweh se volvió en Spotify número 1. Se escuchaba en todos lados esa canción. Ustedes ubíquense en el proceso electoral. Movimiento Naranja. En Europa, en España estuvo también en el número 1. Y allá lo usaban también porque hay un partido político que es muy parecido al movimiento, con ideología política distinta, pero en similitudes. Pero así como estaba Yahweh, los contenidos y las páginas del discurso de odio contra Yahweh estaban en el mismo sentido. Los millones que tenía de tweets y de retweets y en Facebook, en YouTube, las reproducciones, millones. Entonces, ¿qué requería Yahweh? Una protección reforzada. Porque ustedes ubican a Mi Pobre Angelito. Bueno, pues Mi Pobre Angelito, no les quiero hacer perder el tiempo, pero era y se volvió un niño artista estrella de un día para otro, de un día para otro. ¿Y qué es lo que pasa con esa niñez que se va al estrellato? Tienen que cuidarse. ¿Qué tenía que hacer el partido político? Vigilar el desenvolvimiento de Yahweh. ¿Por qué? Porque fue un niño famoso de la noche a la mañana. Así, de la noche a la mañana. Entonces, claro que permitimos que Movimiento Ciudadano utilizara, porque estaba verificado, además Yahweh es un niño artista, de una familia artista, y él manifestó su interés de estar ¿cómo se llama?, participando. Es decir, se reunieron los requisitos legales de los lineamientos, pero ahí estábamos ante un fenómeno distinto, que era que el partido político, ni el partido político se imaginaba que Yahweh iba a tener la penetración que tuvo. Jamás se hubiera imaginado que toda la gente iba a estar tarareando el jingle de Movimiento Naranja. Pero así sucede. Entonces, eso es un hecho superveniente que requería la actuación de la autoridad para decirle, ok, pero lo vas a vigilar y vas a cuidar su crecimiento, su desenvolvimiento, porque Yahweh, creo, en ese entonces tenía 9, 10 años. Está en plena madurez. Y ser un niño artista, pero volverse
una estrella de la noche a la mañana requería vigilancia. ¿Y qué otra cosa requería? Que le pagaran acorde a lo que estaba sucediendo. Vino 2018, viene 2020 o 21, cuando es la gubernatura de Nuevo León. Esto fue 2018, está bien, vuelve a venir el tema de Yahweh. Y ahora Yahweh nos vuelve a decir que está consciente. Primero no teníamos la autorización de Yahweh y yo recuerdo muy bien que fue el día de la sesión a las 5 o 6 de la mañana, nos llegó la documentación en donde Yahweh nos graba un video y nos dice que quiere seguir participando. Entonces se permite. Pero hoy les voy a hacer una pregunta. ¿En dónde está Yahweh? ¿En dónde está? ¿Ya vieron? O sea, Yahweh fue explotado en 2018 y sí, le fue muy bien seguramente. Después vino 2021, pero fíjense qué es lo que pasa con la niñez. No tiene el mismo atractivo en 2018. No me voy a anticipar, ¿ok? Pero sí me voy a anticipar. Vamos a hacer una apuesta aquí. Nah, no es cierto. ¿Cómo crees, Mariana? No me vais a acusar, ¿eh? No. Ustedes piensen, quédense con esa se las dejo. ¿Qué va a pasar en este 2024 con Yahweh en la campaña de Movimiento Ciudadano? Porque yo lo que he visto en los spots, porque los partidos políticos están todos, no solo en campaña, lo único que cambia son los minutos de acceso a radio y televisión. Yo he escuchado el jingle en los spots, tengo una, no sé si es una tara o no sé qué, pero todo el tiempo estoy analizando la comunicación política. No tengo otra, pues sí, todo el tiempo estoy analizando todo, además de las noticias, pero tengo que estar analizando en dónde hay una violación. ¿Y saben por qué estoy analizando en dónde hay una violación? Porque digo, queja. Digo, ahora ya no, ¿verdad? Pero lo sigo diciendo. Queja, denuncia, ahí va a haber, y dicho y hecho, llega. Entonces, yo se los digo para que vean la importancia que tiene este procedimiento en la protección de derechos humanos. Y entonces, hoy por hoy, me pregunto si Yahweh ya no es un activo, la persona, el joven, porque hoy ya debe de tener, creo que 16, una cosa así. Ya no tiene el mismo atractivo, pero el jingle sí, porque yo lo he escuchado, no sé ustedes, pero yo lo he escuchado, pero ya no veo a Yahweh. Entonces, de eso, no es que lo tuviera Movimiento Ciudadano, pero sí es importante que cuando se explota niñez y adolescencia de ese nivel, tiene que estar el partido político vigilante del desarrollo emocional de una persona que se vuelve estrella. Hay mucha juventud, pero no sé si alguien recuerde el comercial del PRD, el spot del PRD, de una niña cocinera, en 2009. Seguro ustedes pónganle ahí en su super herramienta, utilícenla como herramienta, no como arma. Spot del PRD, niña cocinera. Además del estereotipo, ese spot hoy no pasa bajo ninguna circunstancia. Niña y cocinera. Imagínense el estereotipo. Bueno, pero a lo que yo quiero ir es que hoy siguen habiendo páginas, o sea, esa niña creo que entonces tenía 9 años, y hoy siguen habiendo páginas dedicadas a la niña cocinera del PRD con ¿ya la encontraste? Está con un plato así y ella con su cofia aquí, su delantal y toda la cosa. Entonces, imagínense que al día de hoy
Esas meras. Al día de hoy sigue teniendo las páginas de esa niña cocinera, odio a la niña del PRD, etcétera, etcétera, etcétera. Para que vean que cuidar a la niñez, ¿ustedes quién les dice que esa niña del PRD, identificada entonces con el PRD, tiene ya el estigma de una fuerza política? ¿Ella decidió que se le identificara con una fuerza política? No. Bueno, ahora vean, digo, pues esto lo podemos ver, a Gerhard Berthels, el niño de Hitler, al que también, búsquenlo. Ese es el problema que tiene no cuidar a la niñez y a la adolescencia que está. Y para eso está la sala especializada. Hoy para eso está la sala especializada. Adelante. Por ejemplo, magistrada, desde su perspectiva jurisdiccional, ¿qué tan efectivo es el procedimiento especial sancionador en este tipo de prácticas? O sea, porque sumamente atractivas son para los partidos políticos. Entonces, no es que el procedimiento especial sancionador o su implementación infunda temor a los partidos políticos para dejar de recurrir a estos usos que efectivamente y evidentemente son violatorios de derechos humanos. Entonces, quisiera que nos compartiera esta perspectiva jurisdiccional, o sea, sí se refleja efectividad. Lo que pasa es que aquí vamos a entrar a un tema que no atraviesa el procedimiento especial sancionador, Mariana. El problema de la jurisdicción en México es, en general, el incumplimiento de las sentencias. Ese es un problema de la jurisdicción en general. Por supuesto que tenemos mecanismos, y tenemos mecanismos porque los partidos políticos pagan multas, pero también debemos decirlo, tienen presupuestadas las multas. O sea, no significa que estén oficialmente, pero saben que si violan las normas y se les impone multas, tienen, dicho sea de paso, prerrogativas del Estado, porque el dinero es prerrogativa estatal, para pagarlas. A mí lo que me parece es que subir las multas tampoco ha sido eficiente. El problema que tenemos es de raíz. Tenemos una cultura del incumplimiento de las normas. ¿Por qué está el procedimiento especial sancionador? Justo porque los partidos políticos no obedecen las reglas. Las reglas son claras. Ustedes vean cómo está dispuesta la Constitución, en los artículos que tienen que ver con la materia político-electoral. Vean la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley de Delitos Electorales, desde 2020 las reformas en materia de violencia política contra las mujeres. Es decir, ¿a qué voy? La plataforma normativa está dispuesta, pero hay una vocación ¿de qué? De incumplir. Entonces, claro que el procedimiento es efectivo en cuanto a su diseño normativo, salvo una cosa que ahorita voy a ir a él. Es efectivo, sancionamos, pagan las multas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el tema, por ejemplo, de niñez y adolescencia, los niños venden, y venden muy bien, pero es un requisito que necesita que el partido político requiera el cumplimiento y la orden, y además los partidos políticos tenían una autorización de papá, mamá o quien ejerciera la patria potestad y decía, para que aparezca en todos los spots de X partido. No, o sea, es para que aparezca en este spot particular, porque yo no sé cómo esté el otro spot. Entonces, ¿qué les cuesta? Mucho trabajo, tiempo, estar recopilando. Entonces, por ejemplo,
En materia de propaganda de espectaculares y materia de propaganda fija, ojo, no estoy hablando de tiempos electorales, estoy hablando de cumplimiento de cómo debe de ser la propaganda y en dónde sí y en dónde no se puede colocar. Ahorita hay muchas violaciones que le tocan al instituto, o sea, yo estoy viendo muchas violaciones de forma, de dónde se coloca y dónde no, que le corresponderá al instituto local de la Ciudad de México y al tribunal local. Pero ¿qué fue lo que fue pasando? Que los íbamos sancionando hasta que entendieron en dónde sí y en dónde no, y de qué podían hacer su propaganda y de qué no. A manera de que llegó el momento en que prácticamente ya no teníamos asuntos de propaganda física. ¿Por qué? Porque entendieron. Pero ¿qué es lo que pasa con redes sociales? Es rapidísima la producción. Entonces, le bajas un contenido a un partido político, lo baja y al día siguiente, ¿qué hace? Pues lo vuelve a subir. Sube otro. No vuelve a subir el No, mismo, uno con porque la es misma incumplimiento de naturaleza. medidas cautelares. Pero sube otro parecido. Esa es la problemática que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque siempre, en este caso, la tecnología va muchísimo más adelante que las posibilidades que tenemos. Entonces, el procedimiento especial sancionador ha probado tener, bueno, disuade sí. ¿Qué es lo que se pretende a través del procedimiento especial sancionador? Que se cree esa conciencia de cumplimiento de las normas. Pero esa es una lógica que tenemos como país. ¿Qué tenemos que cambiar como país? Nuestras bases, nuestra conciencia. Porque el manejo de las redes sociales atraviesa por prudencia, por responsabilidad, por principios, por eso les hablaba un poco de la comunicación política. La comunicación política frente a la libertad de expresión. ¿No será que la libertad de expresión a veces la tenemos sobrevalorada? Sí. ¿La libertad de expresión atiende al individualismo? Sí. Pero no tendría que tener una visión colectiva. Eso les pregunto y se los dejo, ¿eh? Yo tengo mi concepto muy claro sobre ello. Pero ¿no tendría que atender también a lo colectivo? ¿No tendría que ver si formamos una sociedad? Tenemos que estar en una dinámica individual de protección de libertades, sí, claro que sí. La libertad de expresión es un pilar, es una columna de la democracia, sí, pero también la democracia requiere de voltear a ver al colectivo, porque vivimos en una sociedad. Y eso es lo que estamos perdiendo de vista. No, y es muy interesante lo que nos cuenta, sobre todo pues, por la sentencia que salió esta semana de la Sala Superior. No sé si vieron las noticias en esta semana es el expediente Subrep 486-2023 y acumulados. Aquí se las traigo impresa, ahorita se las paso al doctor para que se las distribuya. ¿Cuál es? No me recuerdo. La Sala Superior confirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el personal de comunicación social cometieron uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y difusión de propaganda gubernamental durante la veda de los procesos de Coahuila y el Estado de México de 2023. Y es precisamente este ejercicio de comunicación que se da en las mañaneras, ¿no? Que como él apela mucho a la libertad de expresión, pero indirectamente puede estar pues, por ejemplo, algo claro, indebido, ¿no? O apoyando a cierto partido. Aquí lo que tenemos y lo que nos acaba de traer, por ejemplo, para que vean cómo cambia la lógica de lo que tenemos. Cuando llegó 2018, llegaron las mañaneras como mecanismo de comunicación política desde el Ejecutivo. Y esas las venimos analizando en la sala especializada desde 2019. Recurrentemente son impugnadas. Nunca se ha llegado a la determinación que las mañaneras son un mecanismo de comunicación que no es correcto, sino que las mañaneras atraviesan por el cumplimiento
de los artículos constitucionales. Y justo aquí eso pasó, estábamos en la elección de Coahuila y el Estado de México. ¿Y qué dice el artículo 41 de la Constitución? Que no puede haber propaganda gubernamental, pero más allá, no puede haber contenido político electoral 3 días antes de la elección y el día de la jornada, que es este caso. Este caso lo vio la Sala Superior, pero en primera instancia lo resolvió la Sala Regional Especializada. Sí, este ya es el recurso de revisión del procedimiento. Así es. Entonces, la Sala Regional Especializada lo analizó en primera instancia. Para darles el contexto de este asunto, denuncian al presidente de México por difundir propaganda gubernamental en pro o en favor en veda, porque además, pues sí se difunde en todos lados. La mañanera, decidimos que sí hay una violación de las normas y luego lo ve Sala Superior. Pero aquí voy a entrar al segundo tema que quería entrar, que les dije una excepción. Miren, en materia de procedimiento, ¿a quiénes sancionamos en el procedimiento especial sancionador? Actores políticos, ciudadanía, medios de comunicación, etcétera. Pero ¿qué pasa con el servicio público? Y este es un régimen de exclusión. La propia ley dice que tratándose de servidores y servidoras públicas, no sancionamos, solo damos vista. Así dice la ley de instituciones. Entonces, aquí lo que hablábamos, ¿cuál es la efectividad del procedimiento especial sancionador tratándose de servidores públicos? Ustedes imagínense, hay un ejemplo de quien quiera. Difunde propaganda gubernamental en campaña. Lo denuncian ante la sala especializada. Llegamos a la conclusión de que hay difusión de propaganda gubernamental en campaña. Está prohibida por el 41, ¿ok? Salvo excepciones, 3 excepciones. Determinamos que el secretario de tal Secretaría de Estado o tal funcionaria o funcionario o el presidente o presidenta municipal o el gobernador o gobernadora difundieron propaganda gubernamental en campaña. Acto seguido, violó las leyes, sí las violó. ¿Qué podemos hacer? Consecuencia, sanción. Todos los demás tienen sanción. Hay un catálogo de sanciones que es por cada una de las partes. Vista al superior jerárquico. ¿Qué pasa con esa vista al superior jerárquico? Pues la ve y ya. Nada, nada. ¿Y qué podemos hacer las autoridades jurisdiccionales? ¿Qué dice el artículo? Dice muchas cosas el artículo 17 de la Constitución, pero entre muchas otras cosas que dice, justicia completa. ¿Y qué es justicia completa? Acceso, sentencia. Y el cumplimiento de Claro. la sentencia. Claro. ¿Y cuál es el cumplimiento de una sentencia? Pues que haya sanción, que haya cumplimiento. ¿Y qué es lo que dice las leyes en materia de procedimiento? Tú no sanciones. Mándalo a la autoridad para que conforme a sus leyes se le sancione. ¿Y qué hacen las autoridades? Muchas. Reabren los casos. ¿Se puede reabrir el caso? No, ya no. Ya está determinada la violación a las normas electorales. Lo único que queda es la sanción. ¿Conforme a qué normas? Conforme a sus normas. Ley General de Responsabilidades Administrativas. Para que sean sus normas. ¿Y qué hacen las autoridades? Reabren el caso, algunas. No, pero pues yo no veo responsabilidad. No, ya no puedes. Ya se determinó por una autoridad. Pero peor tantito, las guardan en el archivo.
¿Y qué es lo que tendría que suceder para las, bueno, eso es una posición personal, para las autoridades, la sala especializada, tendríamos que perseguir ese cumplimiento. Sanciónala conforme a tus leyes, pero sanciónala. Que haya una consecuencia. ¿Qué pasa si no hay una consecuencia? ¿Qué se fomenta? Impunidad. Pues sí. Impunidad. ¿Y cuál es la motivación? Así como les dije, aprendieron a usar su propaganda en la forma bien. ¿Cuál es el incentivo perverso aquí? Pues que sigan violando las normas. Que si la usan mal no va a pasar nada. No va a pasar nada. No pasa absolutamente nada. Ahora, ¿qué pasa con el presidente? Se determina, él sí tiene un régimen especial de exclusión para sancionarse. Al presidente solo no se le puede sancionar, no tiene superior jerárquico. Entonces, lo único que se determina es, violó las normas y ya, no pasa nada. No pasa nada. Pero fuera del presidente de México, todo el servicio público, incluyéndonos, todo el servicio público tiene que ser sancionado. No puede determinarse que nada más establece sanción, pero bueno, ahí sí tengo que decir que hay una sentencia de sala superior que determina que solo puede establecerse la vista, con la que no estoy de acuerdo, por supuesto. Porque desde mi punto de vista se tiene que llegar a una justicia completa, porque eso dice el artículo 17 de la Constitución. El artículo 99 de la Constitución establece que se tienen que llevar a cabo todos los mecanismos para cumplir las sentencias. El artículo 109 de la Constitución, fracción tercera, dice de manera imperativa, se aplicarán sanciones a las personas del servicio público que, entre otras cosas, no cumplan con sus obligaciones o violen las normas. Cuando se determina una violación en materia electoral, dice, se aplicarán. Entonces, y el 134, párrafo noveno, dice que el régimen de sanciones para el servicio público que viole el 134 será conforme a sus leyes. Es decir, ya les dije de la Constitución, creo que 5, tiene que haber una sanción. Yo lo planteo, porque si no, ¿qué pasa con el servicio público? Pues es un cálculo, como todo. Entonces, no, el servicio público claro que puede estar en la actividad política y electoral, claro que sí, más ahora que tenemos reelección. Este proceso electoral va a ser el primero en donde ya van a estar todos los cargos que constitucionalmente hablando tienen posibilidad, bueno, se llama elección consecutiva en México, se llama reelección, es reelección, elección consecutiva. Pues claro que tienen que estar ahí. ¿Qué es la reelección? Es la aprobación o el rechazo a un funcionario o funcionaria pública. Y para que la podamos reelegir o no, ¿qué requerimos? Pues que la veamos trabajar. Entonces, todo eso va a ser materia del procedimiento especial sancionador. Entonces, esa es la lógica del procedimiento y yo por eso les llamo, porque pues yo les puedo dar una clase de las reglas del procedimiento, pero no tiene caso. Yo más creo que les debo dejar, se llama visión práctica. Y visión práctica es que ustedes, ojalá que de esta clase, de esta charla, salgan y cuestionen la comunicación política y la adviertan y vean cómo es la dinámica. Al margen que pudiera ser vía impugnación, es simplemente que vean la lógica de la arena política y de la arena política. Ahorita estamos ya en tiempos político-electorales. Y vayamos a ver la violencia política contra las mujeres. No me voy a quedar
con ganas de no decirlo. Tenemos que ver que la participación de política de las mujeres dista de ser una participación libre de violencia. Es todo lo contrario, todo lo contrario. Cuando hablamos de paridad, hablamos de espejismos, hipocresías igualitarias. La participación de las mujeres está plagada de violencias, de estereotipos, de discriminación. Es mentira el artículo 4 y primero de la Constitución. La igualdad entre los hombres y las mujeres, oigan, y además hasta hace todavía 5 años decía varón. ¿Ustedes saben lo que significa varón? No, varón, con V, de vara. Sometimiento. El más, el responsable, viril, valiente, vigoroso. Eso significa varón, por eso lo quitaron de la Constitución. Nada más que se les olvidó por ahí, creo, el 34, hay que hacerle una limpieza. Yo les sugiero, para que vean que el lenguaje, eso es violencia implícita. Porque ¿qué es mujer? Busquen en el diccionario qué es mujer, perteneciente a lo femenino. ¿Ya vieron cómo el lenguaje importa? Ahora que estamos en proceso electoral en donde muy probablemente, digo, no nos podemos adelantar tanto, ¿no? Pero muy probablemente tengamos una contienda para la presidencia de México de mujeres. ¿Y qué tal la pregunta, oigan? Para que vean las violencias, En materia político-electoral son focos rojos, categorías sospechosas, son de muy baja intensidad, pero son lamentables, por decir lo mismo, lo mínimo. ¿Han oído esa pregunta o se las han hecho? ¿Está México preparado para tener una mujer presidenta? ¿La han escuchado? ¿Qué tal la violencia? Sí. La agresividad. ¿Alguna vez nos preguntaron, ¿está México preparado para qué? Para tener un varón presidente. No, bueno, ya, imagínate. ¿Ya vieron? ¿Alguna vez han escuchado esa pregunta? No. ¿Está México, para que vean lo que es la comunicación política, Digo, eso se los comento porque, pues, hay mujeres y hay hombres que no identifican ese tipo de violencias, No, porque sí. son de baja Y intensidad. pueden llegar otras perspectivas también de género por ahí, ¿no? O sea, Claro. para tener a un presidente transexual, por Ah, ejemplo. no, bueno, Imagínense, bueno. o sea, qué fuerte, ¿no? Que nos Pero impacte tanto. pero además que te hagas esa pregunta. Sí, claro. Esa pregunta básica de toxicidad claro, patriarcal. catalogar a las ¿Está personas. México preparado para tener una mujer presidenta? ¿Nacimos preparadas y preparados para tener a hombres en el poder? Pues no. ¿Por qué? Pero ya vieron el rigor bajo el cual tienen que pasar las mujeres para estar en el poder. Eso es violencia. La pregunta tendría que ser, ¿está el patriarcado preparado para tener una mujer y para ver a una mujer en la presidencia? Esa tendría que ser, o sea, yo les preguntaría, ¿está el patriarcado listo para eso en este país? Sí. Parece que tenemos, por eso les hablo de la comunicación para que la veamos hacia dónde tenemos que ir. Porque el procedimiento especial sancionador, por supuesto que va a hacer su trabajo como medio de impugnación. Pero yo a donde les quiero llevar, si ustedes me lo permiten, es analizar la sociedad en la que vivimos y que está en nuestras manos la transformación. Los medios de impugnación no son el salvamento, quizá no sea ortodoxo lo que les estoy diciendo, pero no son el salvamento de una sociedad.
La sociedad tiene que transformar. Claro que las sentencias transforman realidades, por eso es tan importante que el procedimiento especial sancionador se haya ensanchado. Si no se hubiera ensanchado, un poquito respondiendo a lo que me comentabas, Mariana, si no se hubiera ensanchado, todos estos temas no estarían quizá en la mesa de discusión. Y de eso se trata, de hacer cambios sociales, porque las sentencias tienen que lograr el bienestar general. Pero no es tarea de los órganos jurisdiccionales, es tarea de donde estemos, en cualquier trinchera en la que estemos. Y hoy tenemos que focalizar hacia dónde vamos a ir. Yo anticipo violencia generalizada, pero violencia contra las mujeres la anticipo. Claro. Entonces, en donde estemos la tenemos que advertir y decir, eso es violencia. Si a las mujeres no se les da dinero para sus campañas, es violencia. Si no hay paridad, ¿qué pasó ayer en el Instituto Nacional Electoral? Que bajo cosas raras no se aprobó el acuerdo de 5-4 en gobernaturas. Eso es violencia. Lo demás son discursos, ¿eh? Entonces, yo quiero llamar su atención para que vean lo que es el procedimiento, la visión práctica, porque la visión práctica del procedimiento especial sancionador tiene que ver con la actividad, pero no solamente de actores políticos, es la actividad de la sociedad, es de todas, todos, todes. Eso es lo que tiene que ver. Por eso les digo, bueno, vamos a ir a las… Por ejemplo, el caso, digo, pues ya pasó, el caso de un dueño de una concesión contra una senadora de la República. Yo no tengo duda, ese asunto hubiera llegado a sala especializada, pero se quedó en medidas cautelares. Desde mi punto de vista, estamos en la academia. Desde mi punto de vista, claro que había competencia y claro que había violencia política. Así de simple y de sencillo. Ahorita ya lo puedo decir. No podía haberlo dicho porque me hubiera tocado, claro, hasta el 11 de septiembre. Pero cuando vi esos contenidos, ¿ya vieron cómo es analizarlo? Eso va a ser una queja, fue queja. No llegó ya no va a llegar a sala especializada. Pero claro que era competente desde mi punto de vista, tenía que ver con su función pública y por supuesto que era contenido violento, discriminatorio y etcétera, pero además monetizado. Entonces, la idea de… Creo que ya se nos fue. ¿Se quiere concluir? No, vamos concluyendo. Híjole, oiga. Es que está muy interesante. Pues es un poco de esta… Es que saben que, bueno, me tocó fundar la sala especializada, la conozco desde el día 1 hasta que terminé el 10 de septiembre de este año y por supuesto que estaré atenta, ¿no? Como parte de esta lógica de pertenencia al Tribunal Electoral ahora desde esta sede académica, mi casa siempre. Lo que cuando pensé, sobre todo por la plática que podíamos tener, es sí el procedimiento, que vean la magnitud del procedimiento, pero cuando solo analizamos las estructuras formales, no sé ustedes, pero se queda uno con el ánimo de saber qué más hay allá atrás, que en dónde están las entrañas, lo que maneja estos medios de impugnación, que a veces se queda tan árido nada más con la… Es muy fácil, lean 7 artículos, 470 al 477, lean el 99, última parte de la Constitución, el 41, fracción sexta, 134, no. Yo creo que el chiste es que tengamos una plática de frente a lo que ustedes van a vivir en este proceso electoral y que lo analicen, que lo escudriñen y que hoy sí digan qué tenemos que hacer para cambiar estas dinámicas
de impunidad, de incumplimiento, de violencia, de discriminación, de reproducción de estereotipos, de discursos de odio. ¿Qué nos corresponde? Cuando llegue a sede jurisdiccional, si hay elementos para sancionar, se va a sancionar. Pero yo creo que tendríamos que apostar a adelgazar los órganos jurisdiccionales. Y la única manera de adelgazar los órganos jurisdiccionales, que son bastante obesos en este país, la única manera de adelgazarlos es que tengamos comportamientos éticos. Entonces, yo aspiro, a lo mejor es ingenuo, a una sociedad que evolucione hacia eso, porque además yo ya estoy de salida. Bueno, espero que no. Pero la puerta se debe de quedar un poco más limpia. Sí, muchas gracias, magistrada. Nos ha dado mucha visión del procedimiento especial sancionador. Vamos a pasar a un área de preguntas y respuestas. Si tienen alguna cuestión que preguntar a la magistrada, les paso el micrófono. Sí. Tu nombre. Edgar, me llamo Edgar. ¿Edgar? Edgar. Sí, la materia electoral siempre me ha parecido bastante peculiar porque siento que ha sido siempre un punto de dirección hacia lo que es el derecho desde hace ya bastantes años, en materia de derechos humanos, de un sinfín de cosas. Y una cosa que siempre me ha parecido muy interesante dentro de la LEGIP es que en los primeros artículos, cuando habla de las interpretaciones, es de las pocas legislaciones que contempla la interpretación funcional. Y creo que ya nos dio varios ejemplos en donde esa misma estructura formal de la cual hablaba termina siendo rebasada por el contexto. Mencionaba el caso de los niños, niñas y adolescentes, perspectiva de género, violencia de género. Y creo que es algo más común de lo que pensé la realización de esa interpretación funcional, pero no sé qué otros ejemplos o qué realmente usted como magistrada haya usado tanto esta interpretación funcional que muchas veces en otras ramas del derecho no lo usa. ¿Quiere alguien más? ¿Recogemos 2 o 3? Sí, bueno, gracias, Francisco. Una pregunta, ahí estaba viendo que hay 15 recursos para impugnar distintos momentos del proceso electoral, 8 en la ley de medio de impugnación y 7 en otros más, ¿no? Pero quería más bien preguntar, ¿cuál cree que sea el medio más eficaz para la tutela de derechos humanos? Si en ese caso el procedimiento especial sancionador, porque veo que, por ejemplo, el JDC es uno de los más utilizados, pero en este caso, como un simple ciudadano, ¿cuál es el que yo podría utilizar en lo inmediato, ¿no?, para tutelar derechos de grupos históricamente marginados? ¿El PES o el JDC, ¿no?, en este caso? ¿Alguien más? Listo. Bueno, y otra, otro problema que evidentemente, sin duda, no es exclusivo de la materia electoral son estos límites de la aplicación de las sanciones. Ya también mencionó varias cosas durante la exposición, pero me quedaron algunas dudas. Por ejemplo, mencionaba sobre esta página de Love Coins, de Bitcoins, en donde muchas veces pues, estas cadenas de transmisión son anónimas. Y pues en redes sociales otro tipo de cosas son anónimas. ¿Hasta dónde llegan los límites precisamente pues, del poder judicial electoral para poder realmente atender este tipo de problemáticas? Y hacia otros sentidos, o sea, por ejemplo, ya hasta pasaron creo que 2 comisiones permanentes, o sea, de la Cámara de Diputados cuando le ordenaron a la comisión permanente que se integraran a Movimiento Ciudadano, no lo integraron, acabó la comisión permanente y pasó. Esto sucede muy a menudo. Creo que la materia electoral es demasiado fugaz a veces y sí, sin duda mucho más fugaz que cualquier otra rama del derecho. Entonces, ¿qué se puede hacer realmente con estos límites? Porque mencionaba, por ejemplo, el caso del presidente de la República que finalmente pues, se aplicaba lo que establece la legislación, ¿no? Pero realmente hasta ahí llega, por ejemplo, en estos otros casos en donde a veces no se puede ni siquiera emplazar a la persona porque quién sabe quién haya hecho X cosa. Bien, bueno, el tema de las interpretaciones y efectivamente en la materia electoral, ¿qué es lo que tiene? Tenemos que analizar muchos aspectos al momento de dictar una sentencia.
porque la materia electoral no solamente tiene que ver con una problemática entre partes, aunque así parezca. Tenemos que conocer las realidades que hay alrededor. Por eso es que la materia electoral en las sentencias, y lo que tú dices es así, no se da en otras materias, efectivamente no se da en otras materias, porque ¿qué es lo que pasa con esta materia? Sí, tiene impacto en lo individual, sin duda, parte contra parte. Pero ¿qué es lo que pasa? Cualquier decisión en materia electoral impacta en lo colectivo. Entonces, cuando una decisión impacta más allá de las partes, tienes que hacerte de herramientas para definir una decisión y a dónde llevarla. Y las áreas en donde esto se hace es en materia de violencia política, evidentemente. Porque a lo mejor uno piensa que en un asunto de violencia política, el solo hecho de la comunicación parezca que no hay violencia, pero ¿a dónde vamos en un asunto de violencia? Analizar la realidad de donde salen las mujeres. Eso ordinariamente no se hace. ¿Qué pasa en los asuntos de niñez? Fuimos a analizar la realidad de la niñez en México y a partir de ello hacemos funcional el sistema para proteger a la niñez. Ese es un mecanismo para hacerlo. Las personas con discapacidad, por ejemplo. No es nada más hablar, sino de ver cuál es la realidad. Las personas, ya lo decía Mariana, las personas, las mujeres transexuales. Tuvimos asuntos de mujeres trans, claro. ¿Y qué tenemos que ir a ver? Nada más la comunicación que hubo entre dos personas, no. ¿Y por qué? Porque cualquier decisión que se tome en materia electoral afecta. Cuando se determina la nulidad de una elección, ¿es la nulidad de la elección nada más o es el paso a tener bases para nulidades posteriores? Es el paso, afectan a lo colectivo. Entonces, por eso es que cuando ves la materia electoral, cobra sentido esta lógica de interpretación armónica y funcional, no solo de las normas, porque eso se queda en lo corto, sino que tenemos que ir siempre más allá. La materia electoral no es lineal. La materia electoral tiene que abarcar todo ello porque va más allá. No se reduce a las partes. Nunca. Salvo que se trata de expedición de tu credencial para votar. Eso se queda en la autoridad que no te expide tu credencial. Pero todos los demás asuntos tienen que ir. Por eso en la materia electoral tiene que haber muchísima deconstrucción de formalismos, de estructuras que vienen metidas desde las universidades. Porque claro, en las universidades generalmente cuando ustedes estudian procesal, ¿ya estudiaron procesal? Les enseñan reglas básicas de procesal, que quizá apliquen en la materia civil, algunas de materia penal, pero el procesal en la materia electoral, no, está rebasado el procesal en la materia electoral. Aquí hay que deconstruir muchísimo, porque se trata de la vida política y pública electoral del país. ¿Y esa cómo es? Pues cómo es, ustedes lo ven. Así como es la materia electoral, así tiene que evolucionar la jurisdicción, a la par. Bueno, yo les estoy hablando como una juzgadora así, ¿eh? O sea, a lo mejor me escucha alguna otra juzgadora o juzgador y van a decir que no. Yo les estoy transmitiendo mi visión de la jurisdicción. Es la mía. Y claro, la que adapto. Si la adaptara a mi gusto sería diferente, pero me adapto. Pero esta es mi visión de la jurisdicción. Entonces, por eso es que efectivamente, cuando ves eso, dices, esto sale de mis líneas de procesal. Claro. Y el chiste es la materia electoral hacerla así, porque es muy dinámica, cambia todos los días. Y no podemos adaptarnos o seguir con los patrones,
Claro, respetando principios, ¿eh? No van a pensar que no. Francisco, derechos humanos, bueno, es que depende. Por ejemplo, ¿qué es lo que quieres defender? Un derecho político electoral de ejercicio es el juicio para la ciudadanía. Depende qué tipo de derecho es. El medio de impugnación por naturaleza para protección de los derechos humanos del 35, votar, nada nos cuesta decir ser electo o electa, porque votada, para que vean, votada o votado, mejor vamos a decir electa o electo, ¿qué les parece? De asociación, bueno, ya está el de consulta popular, revocación de mandato, etcétera. Esos se ejercen a través del juicio, de protección de personas en situación de vulnerabilidad, comunidades indígenas, personas LGBTIQ+, de alguna discriminación por discapacidad, afromexicanas, es vía el juicio para la protección de la ciudadanía. Pero si se trata de cualquier comunicación que traiga violaciones a las normas de propaganda o a derechos humanos, es el procedimiento especial sancionador. Y ahí se hace valer la violación también. Entonces, los medios de impugnación en materia electoral tienen esa gama, pero sí tienen un diseño específico para el canal. Pero la protección de derechos humanos es el juicio para la protección de la ciudadanía. Edgar, las sanciones, el anonimato. Bueno, lo que pasa es que es justo el problema. En la investigación, ¿qué es lo que pasa? Si advertimos que hay un contenido que es ilegal, se baja. Esa es la medida cautelar. Para eso sirve la medida cautelar. Entonces, digamos que ese es la posibilidad a partir de los acuerdos que se tienen con las plataformas. Las autoridades tenemos acuerdos con las plataformas. Facebook es bastante accesible, entonces Twitter, hoy X, no tanto, pero YouTube sí, pero lo que se le solicita es bájalo. Yo no sé quién está atrás, pero mientras bájalo. Ahora, tenemos que hacer una investigación y a veces tenía un asunto que llevaba, por supuesto que ya no estaban los contenidos arriba violentos, pero sigue el cumplimiento, porque no sabemos quién está atrás de ese mecanismo. Porque además no es lo mismo la persecución de delitos en la materia penal, que ahí está la policía cibernética y todo lo demás, no. Aquí es por la vía administrativa y tenemos más limitaciones. Pero por lo menos tenemos el mecanismo de la medida cautelar para que el contenido ya no esté. Ahora, la idea es que haya sanción, sí, pero esa es la lógica del anonimato. La pretensión es sancionar para desincentivar la comisión de ilícitos, sí, pero cuando no sabemos quién está, pues sigue en cumplimiento. Hay asuntos en cumplimiento en materia de contenidos de redes sociales que llevan 3, 4 años en investigación. Pero por lo menos si el contenido es violento, llegamos a la conclusión que eso se debe de bajar y se baja. Pero la idea es sancionar, sí, pero eso es lo que ahora vamos a... Y va a estar cada vez más complejo. Imagínense las granjas de bots, todo lo demás. Sí. Pues muchas gracias, magistrada, por todo, por la plática y por ilustrarnos. Así damos por concluida esta conferencia magistral. Y bueno, gracias a todos por su presencia. Si gustan venir a tomarse una foto con la magistrada para cerrar el evento. Muchas gracias. Gracias. Aplauso para usted.